Buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Tenemos el top 100 de la KC y hay unos mazos de los que vale la pena hablar, así que vamos a revisar la lista, al menos con los que se encuentran ahora mismo en Duel Links Meta. Lamentablemente todavía no se aplica una banlist, así que no sabremos qué tipo de cambios tengamos que hacer a futuro. Pero nos muestran un panorama de que mazos están bastante buenos e incluso algunos que no se pensaba que llegarían tan alto andan por aquí. Por darte un pequeño spoiler, ya sabemos que Predaplant y Lirilux fueron los más utilizados, pero no son los únicos. Tenemos cosas como Star Seraph, Shiranui, Chadol, Mayakashi y Fleur con sus distintas variantes, entre otros que ya iremos revisando. Primero obviamente hablemos de Predaplanta, que pues el primer lugar lo llevó el buen Negative y no fue el único, hubo gente también aparte de él como Gaop que también quedó en puestos bastante elevados, pero creo que lo importante y lo que vale la pena recalcar de su gran recetota es obviamente Droll Unlock. Ya hablé de esta carta en el vídeo pasado, pero vuelvo a repetir que es muy buena contra varias cosas del formato. El rival se añade algo, le tiras esto y ya no se puede seguir añadiendo más cartas a la mano. Tanto tú como él, el detalle. Si bien tenemos habilidades que añaden cartas a la mano, pues obviamente mazos como estos que siguen haciéndose más uno, más otro, pues sí se ven afectados por este tipo de cartas, así que ojo. Aunque no es lo único, Vader también es una carta que ha demostrado bastante su valor en los match, porque tirarle un Veiler al nivel 5 puede llegar a molestar bastante a Predaplanta. Depende cómo juegue el rival, puede mandarlo al cementerio y luego con Predapod a revivirlo para activar su segundo efecto de todas maneras, pero como vas viendo tiene que ir quemando recursos. En general, Predaplanta es un mazo bastante fuerte, hay gente que lo menosprecia y todo, pero en las manos correctas es la diferencia. Turno 1 te va a dejar al Dragostapelia más la trampa en cementerio, más Lirilux e incluso dependiendo de las manos a veces, o del armado del mazo, Staples o Super Poly, dependerá sin contar eso sí, incluso las propias hand traps de arquetipo, porque se resimiga encima como te van a hacer la Lirilux con materiales de niveles 1, van a ir sus dos buscadores haciendo que pueda buscar su propia hand trap de arquetipo, haciendo que el mazo en turno 1 en realidad aguante más de lo que parece y en turno 2 pues obviamente ya sabemos el desmadre que hace con su habilidad que pone contadores Predaplanta. Modo de repetir, no sabemos qué tipo de golpe les llegará a dar Konami a este mazo, pero sí está medio complicado balancearlo. Personalmente, para mí, la Lirilux no es algo que debería utilizar este mazo y el contador Predaplanta de la habilidad tampoco. Fuera de eso, aunque tiene cosas bastante buenas, pues está bien, ¿saben? No todos los mazos que salen tienen que ser malos o algo parecido. Está bien que tengan fuerza, pero no se pasen, no mames, que asco que te compres un turno con esta vaina que ni siquiera es de tu arquetipo. Y bueno, eso sería Predaplanta. Luego en top 4 tenemos al Payama, un conocidazo aquí, porque ya saben que siempre anda topeando, con Ghost Trick. Este mazo en realidad tiene buen match contra cosas como Predaplanta, y no es el único. Cualquier mazo en general que necesite que el rival juegue con cartas boca arriba puede llegar a sufrir bastante contra este mazo por cómo puede jugar con cartas boca abajo. Luego encima te va a hacer de Gau con el Skeleton si le juegas medio defensivo. Y para rematar tiene campos buscables que Rompedor de Invocaciones parece que fue el más útil para el buen Payama, pero no es el único. Hay gente llevando el Campo Tenji, llevando Necrovalle. Y todo esto pues obviamente dependerá de qué es lo que te enfrentes para poder pues controlarlo. En sí creo que el mayor problema de Ghost Trick es que si bien tiene buen match contra algunas cosas de pues la KC, yo cuando lo utilicé por ejemplo me salieron 5 True Dracos y se me quitaron las ganas de jugar este mazo, porque aunque es bueno, también a veces depende un poco del turno, a qué te enfrentes y pues justamente ahí es donde vienen los problemas. La KC sobre todo en un inicio suele ser más variada porque todo el mundo entra a jugar. Ya los siguientes días, aunque siga habiendo gente que sigue tryhardeando por ahí, pues ya la gente que se queda suele ser los que van más tryhard, haciendo que los mazos ya sean un poquito más predecibles y así puedas justamente contrarrestarlos. Con lo cual pues Ghost Trick creo que a lo mejor se quedó en Global 4 porque habrá empezado un poco lento y luego ya recién cuando se estableció mejor el meta habrá empezado a brillar más. Porque tiene algunas debilidades, obviamente su turno 2 no es el mejor, el turno 1 es donde brilla y también depende si el rival sabe jugar o no. Y una carta que aquí no lleva, pero que yo les diría que no está nada mal, es Ira Divina, que es la counter que descarta. Por ahí esa vaina me dio duelos por si les interesa y se los puedo aportar de manera distinta. Obviamente, si van a ver alguna receta de referencia, pues la del Payama es la que deberían de priorizar. Igual, eso sí, un recordatorio importante, no se olviden, la KC es un formato distinto a lo que es subir a rey de duelos. Donde los formatos son más variados, te pueden salir mazos que son más counters al tuyo. Y al final, aunque juegues un mazo que pues un mundialista ha utilizado en niveles altos, pues no va a ser exactamente lo mismo y obviamente hay que tener el nivel de habilidad de este muchacho, lo cual ya te voy diciendo que está bien canijo, así que bueno. Payama God con Ghost Trick. En 5 el Centauras utilizando Star Seraph.
Esto ya más o menos se había visto un poco en los primeros días, sobre todo cuando brilló bastante el mazo porque veías puro Dumon en top 1. La razón, es un mazo que acelera y puede rascar Staple, y solamente a base de eso, aunque ha perdido, obviamente, cosas como el libro del eclipse, tienes opciones como Droplet. Que sí, que Droplet no es lo más eficiente con Star Seraph, obviamente que no. No es un mazo que saque value de mandar cartas al cementerio, pero recuerden que igual a activar cosas como Cosmic Cyclone, puedes activar Droplet encadenada para mandarlo al cementerio y negar carta del rival. Y no es lo único, eso se puede aplicar a cualquiera de las otras cartas que puedas utilizar como Monster Renacido. Y de todas maneras, cuando se te tapan los espacios, incluso por si te comes algún eclipse o algo similar, pues con Droplet puedes mandarlo al cementerio para justamente hacer espacio, molestar al rival negándole y con eso pararle las manitos. Aparte de eso, es un mazo que puede llevar espejo a atrapasombras y puede llegar a rascarlo, haciendo que obviamente Predaplanta contra esto sí la sufra bastante. Y para rematar, si el oponente te juega defensivo, como en casos como Ghost Trick, puedes hacerle al Utopia Ray para poner primero en posición de ataque su monstruo con la papilorectiva, y luego con este negarle el efecto, bajarle el ataque y meterle un turbo putazo que lo manda a jugar otra cosa. Entonces es un mazo que no miren nunca mal. La verdad es que estos mazos que juegan con staples y que pueden llegar a rascarla son los más peligrosos por lo mismo, porque dejan un campo establecido que ya sabes que es bueno, y sumado a eso pues se van adaptando al formato, como aquí hizo el buen Centairas. Así que pues no le eches tierrita a este mazo. Vi gente que se sorprendió de ver Star Seraph y me decía, no hombre, qué receta extraña llevarán. Y pues, aunque pueden ser rebuscadas para algunos, pues es algo que se podía más o menos teorizar. Así que bien, y eso sí, la tech bien coqueta aquí que lleva, que si no había visto a otro llevar, es Luna, porque se hace con 2 hadas y esta la puedes tributar para quitarle carta al rival. Está bastante coquetón. Luego ya tenemos bastantes Predaplantas hasta llegar a Lyri Lux. Aquí también lleva Droll Unlock, y es que esto sirve también contra Lyri, así como contra Predas y otros mazos más que se pueden ir haciendo más unos. Es una carta que está empezando a ver uso y seguramente a futuro puede que vea más. De todas maneras, no vayas a ir a gastar en esta carta todavía o algo similar. Espérate a ver la banlist, a ver si hay algún cambio. A lo mejor luego sale una caja, opaca estos mazos y vas a gastar en Droll Unlock y está en una caja que la verdad creo que a una vuelta es suficiente, porque es lo que te trae lo Nightmare. E incluso a este punto del juego ya lo Nightmare ha sido reimpreso, con lo cual ir por esta carta no es lo más óptimo ahora mismo. Ten mucho cuidado. Fuera de eso, en general, Lyri Lux es un mazo que te puede llegar a hacer pedazotes porque te pega directo. Tiene cosas como Recital para estamparse y Trash para jugar contra el backrow. Obviamente estos mazos dependen también de los pilotos. No es lo mismo el weón que te cruzas en PvP, que no sabe ni hacer los exit, para que luego pienses que le ganas a este mazo hasta que te sale alguien que de verdad lo sabe jugar. Por eso en general el mazo, recuerden que tienes que practicarlo, porque he visto mucha gente perdiendo con Lyri Lux contra cosas como Ghost Trick, y aunque ciertamente Ghost Trick puede tener la ventaja contra ese match por su estilo de juego, si tú lo juegas de la manera correcta puedes llegar a darle pelea y conseguir victorias incluso. Simplemente recuerden algo, Ghost Trick tiene hand traps que se activan cuando le pegas directo, y una de ellas te pone boca abajo, que es el Jack Frost. Mientras que no le pegas directo con la que sigue pegando y cobrándote turnos, pues no deberías de tener ningún problema, para darte una idea de cómo puedes llegar a enfrentarte a ese tipo de mazos. Así que pues bien. Luego seguimos viendo caras conocidas que topean en torneos como el buen Acte con Predaplanta, otro buen Star Seraph, que aquí un ratito vamos a hacer parón, más que por Necrovalle, por Mistake Arrest. Esta es otra carta que puedes llevar como una versión más económica de lo que es Droll Unlock. Lo que hace es que es una quick play que se activa y hasta el final del próximo turno que esta carta resuelve, ningún jugador se puede añadir cartas a su mano desde el deck excepto robándolas. Esto es como el Droll Unlock humilde. La diferencia es que si tú vas segundo, no va a funcionar como una hand trap, obviamente. Por lo mismo, Droll Unlock sigue siendo mejor, pero como una opción económica no es mala idea. Y otra carta buena aquí es esta de acá, que posiblemente no conocían, Heraldo de Cres. Se hace contra monstruos nivel 4 y cuando cae al campo niega el efecto de todos los otros monstruos boca arriba, exit en el campo. Con esto le apagas el campo a Lyri Lux y ya está, tus intarjeteables te los metes por las nalgas y se acabó. Una tech bastante coqueta, esta sí se ha visto con anterioridad. Yo en realidad no tengo Star Seraph, por eso no he hecho tantos videos de Star Seraph, pero hay un montón de versiones que puedes ir viendo que se fueron adaptando en distintos torneos. Ahí es donde esta carta en particular ya se había visto con anterioridad. La de Mistaken Arrest no, pero esta sí, así que ojito. Luego un poco más de Ghost Trick, más Predaplantas y ya bajando un poco más de puestos, ya saliéndonos del top 10.
vamos a ver un par de cosas distintas que igual son mazos buenos. Entrar en el top 100 te pide un pingo de puntos, no creas que es poco, así que no menosprecien ningún mazo de la lista de aquí. Shiranui obviamente tenía que aparecer. Cualquiera que conozca a Shiranui sabe que es uno de esos mazos que puede darle pelea a literalmente cualquier cosa que está arriba. A prueba planta le puedes poner bastante jodido el asunto. Puedes molestar a cosas como Ghost Trick, puedes molestar a cosas como Liri. La razón, la trampa. Y obviamente Droplet, que esta carta sí les voy diciendo que es algo que puede levantar muchos mazos, sobre todo estos que pueden jugar en cementerio. En resumidas cuentas, trampa te compra turno, luego te encargas de bajar cosas como Soul Saga, que aquí no aparece, pero recuerda que la habilidad sí te lo va a añadir. Y fuera de eso, flota demasiado, se compra turno tras turno, llega un punto donde te va a sacar la ventaja, tiene cosas bastante buenas como versatilidad con cosas como Samurai. Se puede quitar cosas que, aunque sean indestructibles e inseleccionables, da igual. Soul Saga revienta sin seleccionar, protege de destrucción, tienes tu enlace que también protege. Incluso la Mayaya cuando cae niega efectos. Y el Sincronía nivel 7 Squire Saga también puede destruir magias o trampas sin selección, así que ojo. Es un mazo más versátil de lo que llega a aparentar y obviamente la trampa es lo más odioso que llega a tener. Veremos si después de la Valis llegan a tocarle algo. Más bien le liberaron cartas que vuelvo a no entender por qué, pero bueno, Konami sabrá cosas, supongo. Sky Striker también aparece aquí. Personalmente es un mazo que Hayate te pega directo y te hace porquería, te pega 2 veces cuando lleva Geotecleare. Y con la habilidad pues llega el daño para de un solo turno llegar a papearte. El mayor problema de Sky en sí, bajo mi conocimiento, es Lirilux, porque interjeteable y ya está, es algo que molesta demasiado. Puedes llevar Droplet, sí, y Sky es un mazo que puede llegar a excavar. Sí, por eso se ha visto versiones con Kaijus y otro tipo de vainas que pues pueden ayudarle justamente contra esos match que son débiles. Pero aún a pesar de toda la aceleración que puedes tener, eso no significa que siempre vas a robar perfecto. Y obviamente Lirilux hace sus monstruos interjeteables casi por sus nalgotas, sin depender de manos tan específicas, haciendo que obviamente este mazo llegue a sufrir. Igual también depende del nivel del rival, porque recuerden que tenemos cosas como Vector Blast, y si el rival es medio despistado y te pone algo en extra Monster Zone, tú se lo quitas. A fin de cuentas, lo mejor que tiene Sky, aparte de todo lo que ya he mencionado, es que es un mazo que no es tan predecible. Lindazer, tú puedes pensar que, bueno, sí, que el oponente va a saber que juegas Sky, pero no es el único mazo que lo utiliza. Tal vez de los top 100, puede que sí, pero fuera de ellos, te puedes cruzar Lindazer con un Chain, con Evil Twin y con otros más que no necesariamente van a ser Sky. Y si tú a veces juegas alrededor de Sky, terminas viendo que no es este mazo y le dejas un campo que al final no sirve contra otras cosas. Entonces, ahí mismo radicaría su fuerza. En el top 20 tenemos el primer Fleur, mazo que también ha visto su uso. De hecho, yo utilicé Fleur en mi cuenta principal y no me fue mal. Casi 20k de puntos conseguí jugando de manera tranquila. Y pues la versión que lleva aquí nuestro buen amigo, que XDDD, ojo, tremendo nombrezazo, va enfocada en Visual King con Ogdoadic. Ogdoadic por su cuenta es un mazo bastante bueno ahora mismo. La razón, tiene un monstruo que manda al cementerio sin seleccionar y que encima es luz, haciendo que pues tengas un boss monster bastante eficiente que pueda andar chingando. Aparte, la gente sabe jugarle del todo. Ahora tengan en cuenta que no es Ogdoadic puro, porque lleva cosas como la Basqui, lleva cosas también como el Gentlemander. Y a diferencia de otras versiones de Fleur, que tienes que hacer un combo en específico para dejar Visual King, con Ogdoadic realmente ese combo sale cagándote de risa. Es un mazo que puede hacerlo por su propia cuenta sin Fleur. Así que pues te queda todavía tu habilidad y otro tipo de cosas para que puedas seguir jugando a través de interrupciones, haciendo que el mazo en realidad esté bastante coqueto e interesante. Así que, ojito, ya si seguimos bajando, vamos a ir hasta que aparece el primer Shadow de la mano del Yorfield. Shadow es un mazo competente, es un mazo bastante bueno, fue otro de los mazos que yo también incluso estuve utilizando durante un rato. Y oye, entonces ¿por qué no están puestos más altos? Briquea. Lamentablemente Shadow a veces simplemente puede llegar a briquear de una manera bastante fea y lamentablemente no hay nada que puedas hacer al respecto, es a veces incluso auto-lose. Tiene buen match contra cosas como Preda, tiene buen match cuando lo juegas de la manera correcta. Y aún así a veces simplemente tienes que hacer Porco Spin Pass o setearlo para voltearlo con tu trampa, para que el rival te tire un Bailer y hasta ahí nomás llegaste. Y lo mismo ocurre un poco con Riliona. Riliona normal busca mágica, se come Bailer y como no tengas más cartas, no vas a poder hacer mucho más y tu campo queda bastante pocho comparado al de los rivales. Y como ya han visto más arriba, algunos predas llevan Bailers, niñas pijamas y otras vainas. Obviamente te van a agarrar muy descolocado y al final posiblemente por lo mismo el buen Yorfio
cambió de mazo a un Ghost Trick, con el cual pues ya llegó a subir más, porque los de la derecha, por como está puesto el primer lugar, son los que primero utilizaron, y los de la izquierda son los que ya se quedaron en la etapa final de la KC, así que ojo con eso. Luego, si continuamos bajando más y más, vamos a llegar hasta que aparece otra versión de Fleur, pero con Necros. Esta versión también es una bastante buena, es eficiente, tiene cosas chingonas como Trichula, que ya saben que puede remover sin seleccionar. Se puede comprar turnos con Valkyrius. Lo Fleur viene excelente aquí, porque recuerden que para cumplir la habilidad necesitas un número de Spellcaster, y lo bueno es que Valkyrius puede cumplir ese requisito, haciendo que tengas que llevar menos copias de los ladrillos, y luego pues simplemente con el resto accedes a buenas cosas. Trichula 0 puede hacer un muy buen desmadre, Dingirsu también. De hecho, Trichula 0 contra Lady Lux, yendo tu segundo, lo haces pedazos como se le ocurra dejar sus exit en el campo, porque le destierran los 3 y ya no llega a mucho o más el pobre. Entonces, mazo bueno, versión buena, las cosas como son. Y hablando de versiones de Fleur, una que no va a faltar de la mano del buen Jay Bissell, así como del Hassandrés, que va a estar más abajo, es la versión Infernoble. Como que Infernoble está vivo, que si Predaplanta, que si su abuelita, que no sé qué cosa. Lo mismo que en el video de ayer, adáptate al meta y triunfarás. Cosas muy chingonas de estas versiones. Bueno, obviamente Nibiru es lo que te va a ayudar muchas veces contra los mazos que te hacen counter. Pero fuera de eso en general, el Metal Silver Armor recuerda que evita que seleccionen otras cartas exceptuando la seleccionada. Y eso, aunque no lo parece, realmente viene muy bien. Aparte, es un mazo que yendo turno 2 en general se puede papear a la mayoría. Tiene demasiado combo, muchas maneras de baitear. Y en el día de repeticiones de esta semana vamos a poder ver justamente a uno de los del top, que es el buen Hassan, jugando con él para que entiendan también el por qué este mazo llega a funcionar de una manera bastante buena, incluso a día de hoy contra algunas cosas que a lo mejor no pintan bien. Y también recuerden que tenemos boxeador para andar aguantando turnos, así que God. Tenemos ya ahora sí un poquito más de lo mismo, los Nibirus van apareciendo por ahí que no están mal realmente. Lirilux, Predaplantas y Borreling. Oye, ¿qué masito subiste ayer, Jancito? Borreling, weón, y adivina con qué, con la Ible. Ahí está, para los que vean que si te puedes adaptar al meta, puedes llegar a triunfar. Un puesto 47 aquí de nuestro buen amigo el Japochino, demostrando que lo mismo que te dije el día de ayer. Adáptate al meta y si tu mazo sabes que es bueno, sabes que puedes lograrlo. Ible aquí es la que posiblemente ha estado cargando la mayoría de partidas, ya saben que puede molestar varias cosas. Incluso aunque no lo parezca, a Lidilux le puede llegar a molestar, porque si bien vas a decir con la habilidad se lo quita, sí. Con la habilidad se lo quita, pero ya tiene un monstruo en campo, la turquesa ya no cae tan de gratis. ¿Puede caer Zafiro más de gratis? Pues sí, pero si no tiene Berilo de mano inicial va a tener que hacer normal. Luego ir por recital para buscar carta. Y si tú has sido primero, el Darkon puede negar las búsquedas. Y ya está, el vato va a empezar a tener dolores de cabeza. Droplet obviamente en este mazo sí viene perfecto. Puedes tirar cartas de sobra al cementerio para andar negando. Y pues con todo esto, pues llegó a este puesto. Un gran de nuestro amigo Japochino demostrando que se puede. Bueno gente, ya lo que sí no me esperaba ver es que en puesto 50 tenemos a nuestro amigo Japochino con Fleur Evil Eye. Fleur levanta varias cosas, pero el detalle es que Evil Eye es un mazo de oscuridad y obviamente contra cosas como Preda no te va a gustar mucho. Encima es un mazo que se baja la vida por puntos, haciendo que cosas como contra Lirilux puedas sufrir un poco. No obstante, por el armado del mazo, llego a entender que hay algunas cartas clave que nos pueden ayudar. Primero la Medusa, que puede desterrar cartas del cementerio, haciendo que bueno, a las Lirilux simplemente les controles el cementerio con esto y puedas evitar que te gane con facilidad. Y número 2 y más importante, el Chain Summoning. Esta te da muchas extra normal summon, haciendo que el Cerciel, si le llegas a resolver esta carta, eso sí, pueda llegar a caer en el campo y con esto empezar a armar un buen desmadre. Porque si bien cosas como Preda te puede quitar uno de tus monstruos, bueno, podrías dejar a 2 Evil Eyes equipado, uno con cada ojo más la trampa. Y con esto tener Compulsoris, y aunque te quite uno de tus monstruos, tienes todavía al otro. El mayor problema sería que ahora de mano inicial Super Poli, pero bueno, si vamos a eso, nosotros también podemos abrir cosas como Forbidden Droplet o Necrovalle, que contra ciertos match pues puedes llegar a frenarlos. Aún así no les voy a mentir que es una receta que me trae bastante curiosidad. Posiblemente en estos días la pruebo un poco para ver qué onda. Porque sí, personalmente para mí, mira, siento que está en una posición bastante mala con respecto al resto de mazos, pero pues bueno, nuestro amigo Japochino en top 50 nos demuestra lo contrario, así que ojo jete. En fin, más Predas, Shadow que vuelve a aparecer por ahí, Lirilux, el Dark Fluid que no puede faltar, y llegamos al Fleur Dogmática, mazo que yo también utilicé en la segunda fase y siendo sincero, aunque el campo que deja no es perfecto siempre, a veces te puede dejar cosas muy asquerosas. Lo que va a hacer en general es dejarte Wolftrain, más el enlace es un Avaló.
Y aquí es donde ya dependerá de qué robe, qué más te deja. Si abrió con Botis puede rascar una Hantra o puede rascar a la Eclisha, haciendo que ella caiga al campo y te busque cosas como Flordelis, la cual es una negación sin selección. Sumado a esto, puedes llevar cosas como Punishment o IDP, y con todo esto la verdad es que el mazo puede llegar a interrumpirte bien rico. Encima, como Flor no tiene límites, puede llevar cosas como Antivirus, y si lo llevas a 3 copias, pues te puede hacer pedacitos. Y una jugada muy buena que tiene este mazo es que si vas turno 2 y tienes Flordelis ya en mano, si tú le dejas en algo en campo que sea del extra deck, la Flordelis va a caer. ¿Y qué pasa con eso? Que el siguiente turno, si tú no le quitas ninguna carta, activo habilidad, traigo Tuner, 8 más 1 más 2, Trichula 0, cagaste. Ni tiempo para pestañear vas a tener antes de que te comas un Trichula 0 y valgas pito. Y como vuelvo a repetir, esto contra cosas como Lirilux viene bien rico, pero bien rico. Así que ojo, porque aunque te comieras cosas como Eclipse, te pueden dejar el nivel 1 boca abajo, pero la Flordelis ya cayó al campo, haciendo que la puedas voltear y de todas maneras puedas acceder a un Dingirsu mandando al cementerio a la Necroflor con tu habilidad. Así que ojo, veremos si a Flor le llegan a golpear algo, porque si no, la verdad es que como pueden ver, muchas versiones existen y dependerá de ti que te adaptes y elijas la que más cómodo te haga sentir. Y entrando en el top 60 tenemos por fin un Odice, mazo que personalmente para mí está siendo opacado por cosas como Preda Planta, pero una vez que a esos mazos los lleguen a golpear o algo similar, este mazo va a empezar a aparecer porque primero es mazo péndulo, haciendo que no juegue con cementerio y eso puede permitir llevar cosas como Necrovalle. Segundo, puede hacer Turbo Pañalito. Tercero, tiene cosas como el Ignister Provenance, el cual devuelve sin seleccionar. Y para rematar también puede acceder a cosas como Hyper Psychic Riser, el cual es bueno contra cosas como Lirilu. Por eso el armado dependerá de cada uno, pero es una habilidad que turno tras turno te da recursos para seguir jugando, te da un nivel 5 de gratis, te pone un Odice de gratis si tienes al Clearwind. Y aunque parece tonto, la verdad es que este spam de monstruos es bastante poderoso y puede llegar a reventar campos bien ricos. De hecho, aunque aquí no lleva Black Rose, tú puedes hacer normal del Odice Synchron, bajar a tu escala 5 y solamente con eso hacer Black Rose y hacerle cabón al rival y luego jugar si tienes la mano para hacerlo. Así que ojito con el buen Río, que un buen puesto ha conseguido con este mazo. Y llegando al puesto número 63 aparece buen Hassan con Flor Infernobli. Hemos visto este mazo y vuelvo a repetir, tendremos una rep en el día de repeticiones para que vean cómo funciona, porque aquí nuestro buen Causa nos ha pasado su respes de la KC. Mazo bastante chido que puede jugar a través de interrupciones de una manera bien rica. Su turno 1 a lo mejor, como vuelvo a repetir, puede flaquear un poco contra cosas actuales como Preda y otras vainas, pero incluso ahí tiene herramientas buenas como puede ser el Battling Boxer, que te puede comprar turnos. También tienes cosas como Antivirus, que llevarlo a 3 copias hace que puedas abrirlo de mano inicial de manera más consistente. Y negaciones como el Gear Freak, que están bien y que encima se pueden robar cartas sin seleccionar. No lo mires mal, es un mazo que se adapta a varias cosas. Incluso había gente que utilizaba cosas como la Lirilux. Y el enlace Kuribo puede llegar a molestar a cosas justamente como Lirilux, porque les baja el ataque a 0. Así que ojo, gente. El tema en sí, para mí y para mucha gente que conozco, es el precio del mazo, que puede ser demasiado caro, y hay otras cosas que pueden hacer un trabajo tal vez un poco mejor, pero de manera más económica. Así que bien. Luego ya tenemos los Predaplantas, los Shadow y Mayakashi. Si en la cuenta principal utilicé Dogmática Flavor y Ghost Trick, en la secundaria subimos con Mayakashi. Faltando 4 horas, el Luns vino y me dijo: juega Mayakashi, bro. Lo agarramos y en 4 horitas sacamos los 10.000 puntos para conseguir nuestro marquito de plata. Y encima, no es que yo sea acá el experto de Mayakashi, te voy a ser sincero, yo lo jugué bastante mal. Y para rematar, ni siquiera teníamos Droplet. Con Droplet este mazo hace un buen trabajo. Lo gracioso, su mayor debilidad cuando no tiene Droplet sobre todo, es que se come un Eclipse. Pero es un mazo que también puede llevarlo, porque a fin de cuentas, una vez que establece campo, los que van a hacer el juego son los enlaces en cementerio reviviendo tus sincros para interrumpir al rival. Y aquí no lo llevan, pero una carta que yo recomendaría que lleven, que es muy buena, es la trampa Mayakashi. Si no lo saben, esa carta manda al cementerio monstruo sin seleccionar. Ahora tú me vas a decir: oye, ¿y contra pollitas qué hacemos? ¿Robamos Droplet o nada? Bueno, el mazo puede excavar cartas, pero tienes Winter. Winter lo que hace es que reduce el ataque de los monstruos en 100 de ataque y defensa por cada Mayakashi con nombre distinto en el cementerio. Y con tu habilidad, como tiras toda tu escalera de sincros más todo el spam de monstruos que haces con tu escalera de los Yuppies, que ya sabrán a qué me refiero los que están en la otra plataforma, pues en realidad esta vaina te baja el ataque un pingo y cuando te das cuenta pues ya valiste queso, porque el Idilux ni siquiera tiene tanto ataque. Entonces le nerfeas el ataque y ya está encima. El LC2 no le pueden pegar cuando está enchufado. Y luego tiene varias jugadas que en realidad son bastante rebuscadas, pero una vez que las practicas te va bien.
Así que pues nada, muy God el buen Censo por utilizar tremendo mazo God. De hecho, Aladaki, que nos hizo conseguir ese marco de plata, se ganó su marquito de plata en la cuenta secundaria. Luego ya un poco más de Sky, tenemos más Fleurs, Shiranuis, Ghostrick, Lirilux, Ghostrick de nuevo, Shadow sigue apareciendo, Predaplanta también, más Lirilux y aparece Shark. Un mazo que fue entre comillas el reemplazo de Star Seraph hasta cierto punto, pero tengan en cuenta que se llegan a diferenciar de varias maneras. A fin de cuentas, el buen Shark te deja monstruos indestructibles por batalla y por efecto. El problema en sí que tiene este mazo es que depende de robar staples, y aunque lleves pocos monstruos, a veces puedes robar puro monstruo, y esto no es malo. Puedes extender y jugar a través de ciertas interrupciones. Generalmente puedes dejar los exit más el exit que te da la habilidad y otro tipo de cosas dependiendo del turno. Y por lo mismo es un mazo que está bien. Puede llegar a sorprender y tiene una carta muy buena que si bien se puede llevar en otros mazos, aquí cae muy de gratis, que es el Lancero. Lancero, recuerden que en batalla apaga el campo y esto puede desarmar cosas como Lirilux, haciendo que pues justamente por lo mismo el mazo pueda llegar hasta estos puestos de la mano, eso sí, del buen Easti, que un Giga Chat. Bueno gente, y esos fueron todos los mazos de la KC, o al menos una gran parte de los que ya están obviamente en Duel Links Meta. Y como han visto, siempre la planta fue lo más dominante. Hubieron otros mazos que llegaron a brillar porque se adaptaron de la forma correcta. De hecho, en el reto del Waldo VTuber, el buen Ninro nos encontró y justamente nos dijo lo mismo. Toca adaptarse al meta porque justo el día de ayer, hablando de Dark Fluid, llegamos a subir una versión un tanto similar sin saberlo, lo gracioso. Para que vean que el adaptarte al formato puede hacer que haya una diferencia entre ganar o perder. Y eso sí, personalmente esta KC se me hizo más divertida, sobre todo por el tema de las recompensas. Mucha gente que nunca participaba en estas sí se ha animado y ha incentivado un poco a que la comunidad juegue más. Esperemos que Konami siga aumentando más recompensas por lo mismo. Y a ver también si reduce un poco los días de la participación. Porque 3 días para la segunda fase siento que siguen siendo demasiados. Y todo el mundo merece un descanso. Por lo mismo, felicidades a todos los que entraron en la KC. Tanto a los que llegaron del 1 al 100 como a el resto. Porque estar jugando durante un buen rato es bastante cansado. Te cansa la mente. Tienes que estar ahí aguantando que te salgan puros counters y otro tipo de cosas que pues están bastante canijos. Así que bueno, felicidades a todos y espero que cada uno haya podido conseguir lo que andaba buscando. Yo tenía mis 2 marquitos, así que bastante God. Con esto dicho, saluditos también y créditos a los miembros del canal, al buen Julian, al Playmakers, al Billy 10, al Danny Rochin, al Falco, al John Jones, al Ryzen, al José Barreto, al Lean J, al Antonio, al Benjamin, al Fura, al Ricardo Guillén, al Inmortus 2.0, al Inmortus, al Esteban y al Franco González. Muchas gracias por su apoyo. Por cierto, al Julian todavía no aparece en la intro. Pronto te pongo, hijo. Estoy haciendo un reward del cartelito al fondo porque ya se llenó todo de golpe. No pinche mames. Así que bueno. Saludos, créditos para todos y también cualquier cosa en los comentarios como siempre. Los dejo con el reto, se me cuidan y ahí andamos. Recuerden que también tenemos otras redes por si quieren, no sé, charlar. Tienes Discord y tienes Touch, como le decimos aquí, o la plataforma morada. En fin, adiós.